Precisamente el tema respecto de la revisión interna y externa del vehículo. En esta ocasión tenemos que ver lo que se trata de los neumáticos. En el tema de los neumáticos hay que precisamente indicar que son los elementos fundamentalísimos por sobremanera para nuestra seguridad. Es importante saber qué presión deben llevar las mismas, porque son precisamente el elemento de contacto entre el vehículo y la carretera, camino o vía o calle, ¿no? Por eso es muy importante. Es clave que nosotros tengamos una buena práctica de revisión periódica y estamos obligados a hacerlo sin objeción alguna antes de iniciar un viaje, ¿no? También estaba, creo, dentro de algunos pasos o recomendaciones que teníamos previo a elaborar el plan de viaje. En ese sentido, nosotros tenemos precisamente que revisarlas también como recomendación cuando las mismas se encuentren frías, no sobrecaliente, porque al tratarse del aire comprimido, está la presión obviamente dentro de la cámara del neumático, podría ocupar más espacio, ustedes saben, por el tema de los elementos en estado de gasificación, pues tienden a ocupar un poco más de espacio y esa sería una lectura un poco errónea de lo que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Obviamente una correcta presión de aire va a dar como resultado que nosotros frenemos con rapidez, que haya una rápida respuesta también en el tema de la dirección, que haya una mayor vida óptima de la llanta y por supuesto una economía en el combustible. Por el contrario, una incorrecta presión del aire dará como resultado que estos se desgasten rápidamente, que haya menor agarre y por supuesto que el frenado sea lento. Respecto de lo que es el labrado es el segmento de la llanta que precisamente por estar más externo es el que está en contacto con el piso, y hay que reconocer que una selección correcta es importante. Este tema ya vamos a ampliar un poquito, algo que ustedes ya dominarán y que de pronto algunos será necesario recordarlo. Precisamente hay que recordar que el mínimo para el labrado es 1.6 milímetros. También vamos a hacer referencia a la parte de la normativa legal vigente, la sanción que de hecho guarda para aquellos que circulen por menos de ese rango, y 2 milímetros para vehículos pesados para que lo vayan también sabiendo, ¿no? Hay que reconocer también que en época de invierno nos recomiendan que los neumáticos no estén tan gastados, ¿no? Por esta situación. Vamos a ver también el tema en cuanto tiene que o referirse a este pequeño detalle de labrado y por supuesto presión del aire en los neumáticos. Para también, antes de olvidarme, para el tema de la presión del aire, es importante que usted lea el manual del propietario, el manual elaborado por el fabricante para uso exclusivo del propietario. Otro detalle adicional respecto de esta temática, precisamente guarda relación con los números y las letras expuestos en el neumático. Como ustedes pueden ver, acá nosotros hemos incorporado una imagen lo más detallada posible de lo que se refieren estos números. Del mismo modo que los números en los envases, digamos, para algo que guarda relación con la materia, que son los aceites, estos ofrecen información sobre característica, tipo, viscosidad. Los números de las llantas también brindan datos acerca de dimensión, anchura y otras características que se consideran importantes. Por lo tanto, es relevante conocer su significado. Obviamente, acá se toma en consideración primero el nombre del fabricante, lo que es la marca, el modelo del producto y por supuesto un código de identificación. Esto se ha hecho en base o razón de las dimensiones, las limitaciones, la capacidad de carga y la velocidad que soportan máximo las llantas, ¿no? Guardan relación con las dimensiones
Se ha tratado de estandarizar los formatos, porque ustedes saben, esto es de uso global. Por supuesto, hay que reconocer que para la selección de los neumáticos hay que considerar el tipo de vehículo y sobre todo el tipo de uso que le vamos a dar. Acá, por ejemplo, podemos percatarnos de que el primer número corresponde a la anchura de la llanta en milímetros y en este caso es 255. El segundo número representa el porcentaje de la altura del perfil. Acá tenemos la altura del perfil. Les estoy señalando, ¿no? Precisamente que en el ejemplo es 60%, ¿no? Perfil 60%, que en el caso para vehículos livianos, eso también vamos a hacer énfasis a futuro, en el tema de los vehículos livianos, tiene que ser inferior para permitirle mayor adherencia, ¿no? Ustedes saben que los vehículos de uso urbano, por lo general, requieren estar mucho más pegados al piso, ¿no? Mejora la adherencia en las curvas y nos brinda un andar mucho más firme. Esa es la razón. A continuación tenemos el valor R o D o C, que depende de la arquitectura, la construcción del vehículo, perdón, del neumático para dicho vehículo. Puede ser radial, puede ser diagonal o puede ser convencional, ¿sí? En el caso de las principales conocidas, el valor o el dato R significa que las cuerdas están dispuestas de un lado a otro, tanto que las convencionales, como ustedes han visto, están a lo largo de la banda de rodamiento. Y acá también tenemos el cuarto valor, que es prácticamente lo que a veces conocemos como ring. Es el diámetro de la llanta, en este caso es 17, el diámetro interno de la llanta, a lo que da al aro, digámoslo así, el que debe instalarse para ese neumático, ¿no? En caso tenemos 17 y esta medida está en pulgadas, es decir, 17 pulgadas. Acá tenemos el índice de carga y nosotros sí habíamos consultado este dato también. El índice de carga inferior es de 60. ¿Qué significa esto? Que va a soportar como máximo este neumático 250 kilogramos. ¿Sí? Y el rango mayor, bueno, en este caso se ha considerado 106 para el ejemplo, el rango mayor es 125, ¿no? Significa que va a soportar 1.65 toneladas o 1.650 kilogramos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a los valores, las letras, los códigos que tienen precisamente los neumáticos. Por eso es muy importante revisar esto y no seleccionar un neumático porque tal vez nos gusta su labrado, su forma, su figura, la dirección, etcétera, ¿no? Hay que reconocer que precisamente el labrado del neumático es en un alto porcentaje, 90 lo hemos considerado, que sirve para dispersar el agua y en muchos de los casos también la suciedad que se trataría de depositar entre la llanta y el piso. Ahora bien, tenemos nosotros que recordar que existen diferentes tipos de llantas, ¿no? La tipo HT, la tipo AT y la llanta MT. La llanta HT probablemente sea la más conocida para nosotros y probablemente más utilizada, sobre todo en lo que son vehículos de uso doméstico, ¿sí? Y que justamente son vehículos familiares para paseo, porque nos permiten rodar dentro de la ciudad o carreteras asfaltadas, obviamente en buen estado, ¿sí? Y respecto de este tema, las llantas HT, ¿sí? Justamente nos van a dar como información el hecho de que han sido diseñadas para transitar sin ningún problema sobre caminos asfaltados, incluso de carreteras, obviamente. ¿Cuál es la ventaja? Que no se desgastan considerablemente en estas circunstancias, ¿no? Características relevantes de las llantas HT o Highway Terrain, sí, por su nomenclatura en inglés, justamente se encuentran o tienen una capacidad alta para adherirse a los terrenos tanto secos como mojados, ¿sí? En el caso de que circulemos por caminos mojados, va a conseguir evacuar el agua por medio de los canales muy rápidamente, ¿sí?
Y por supuesto, nosotros no percibimos esta funcionalidad que tiene, pero nos ayuda rápidamente a justamente hacer esta función, a realizarlo, y además son versátiles, nos dan una tracción silenciosa, y en muchos de los casos contribuyen también al uso razonable o consumo, digámoslo así, propiamente, consumo razonable de combustible, porque tienen una mejor o baja resistencia al rodamiento, lo que ya no sucede en el caso de las llantas tipo AT, o también conocidas como mixtas, que podríamos colocar en una balanza que sirve 50% para rodamiento en la ciudad y 50% para circular en malos caminos, empedrados, montañosos, lastrados, ¿no? En este caso, las llantas MT, o por sus iniciales, perdón, AT, las llantas AT All Terrain, todo terreno, nos sirven para circular tanto, como les dije, por vías urbanas o por las afueras con frecuencia. ¿Por qué podemos diferenciar de las anteriores? Estas, como pueden ver ustedes en la gráfica referente, tienen un abrado de su banda de rodamiento con tacos más anchos y robustos, ¿sí? Que le van a permitir a usted dos cosas, a su vehículo, de hecho, ¿no? Adherirse al terreno con mayor fuerza. Justamente no se trata solamente de asfalto, como les dije, caminos de tierra, lastre, arena, piedras, entre otros, ¿no? Es muy importante que sepamos sobre este tipo de llantas que si circulasen sobre asfalto van a generar mucho más ruido. Y de hecho es bueno, si algún momento tenemos la experiencia, tanto de ir como pasajeros o como conductores de vehículos de carga o de o tipo 4x4 de trabajo pesado, preguntar cuál es la experiencia para los pasajeros, ¿no? Es menos confortable, ¿sí? En este sentido. Aquí se utiliza, como les decía, la arquitectura de construcción del neumático, es precisamente un caucho con mayor robustez, ¿no? Va a presentar, generar mayor fuerza a la tracción, que evitando que su vehículo, por ejemplo, patine, y está diseñada, como les decía, para la circulación tanto de vías urbanas como, en este caso, de vías secundarias, ¿no? En el caso de las llantas MT, ¿sí? Que dice Motorine, este tipo son fácilmente identificables, ¿no? Ya vamos viendo la diferencia, ¿no? HT, la AT y finalmente la MT. El hecho de ver la contextura, la arquitectura, la construcción de este tipo de llantas MT, por lógica ya nos invita a pensar de que estas ya tienen justamente un uso más riguroso, ¿no? Para carreteras difíciles. Podríamos cruzar inclusive pantanos, obviamente también depende del vehículo, ¿no? El vehículo tiene que ser de carga o de trabajo, ¿sí? Justamente vehículos tipo camionetas o vehículos tipo 4x4, ¿no? Una de las principales diferencias en este sentido entre la HT, AT y MT es, como ustedes pueden observar, la distancia entre los tacos de labrado, su robustez, ¿no? Su agresividad, podríamos decirlo así. Conservan espacio para evitar la acumulación de residuos de terreno. Si no fuesen evacuados, porque esa es la función del neumático, ¿qué sucedería? Van a reducir la propiedad precisamente de evacuadora del agua, ¿sí? Por lo tanto, imaginariamente podríamos pensar que nuestra llanta, si no evacúa, va a convertirse en una condición de llantas lisas. Ese es el extremo de la comparación. En el caso de las llantas tipo MT, perdón, estas deben ser conducidas a baja velocidad, como lo dije, ¿no? Trabajos de vehículos de carga, ¿no? A bajas velocidades porque por su contextura obviamente generan mayor ruido. Eh, Estas tienen que estar totalmente alejadas de condiciones de calor y de pavimento. ¿Por qué?
porque van a desgastarlas considerablemente. En este caso, como ustedes saben, inclusive de costos, obviamente pensar la llanta MT largo va a costar mucho más que la AT y desde luego que la HT. Por lo tanto, si escogemos mal el neumático, porque se ve más bonito, porque es más robusto, porque esta me, me gustó, me atrajo y todo lo demás, esa no es una razón para escogerla. Sí, hay que tener en consideración esta situación. Hay que saber escoger de acuerdo a la utilización que se tenga que dar. Obviamente, el tipo de llanta MT va a darnos mayor tracción en superficies lodosas o con piedra. Es una formación, como les dije, una construcción más reforzada que evita la penetración de objetos entre el aro y el neumático. ¿Sí? Aquí también tenemos que recomendar lo siguiente, ¿no? Vamos a continuar con el tema. ¿Cómo se mide la presión de los neumáticos? Dato muy importantísimo desde todo punto de vista, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el tema de la presión de los neumáticos. Todos los neumáticos, de acuerdo a su construcción, ¿sí? Justamente van a tener rendimiento, ¿no? ¿Sí? Y en base a eso está, rendimiento y el uso que les da. Obviamente acá, antes de olvidarme, hemos incluido también una gráfica de este cuadro, que por lo general usted lo encuentra en la puerta lateral del conductor. Y también lo encuentra en el manual del propietario, ¿no? En la cual indica los niveles de presión que debe ser inflado su neumático con carga o sin carga también, ¿no? Antes de olvidarme eso. Uno precisamente de los factores que influyen en el tiempo de vida útil del neumático es el mantenimiento preventivo que le damos a los mismos, ¿no? Hay que tratar en la medida de lo posible llegar a un nivel de inflado de presión correcto. Como les decía, se tiene que verificar periódicamente, háganlo una vez al mes y por supuesto antes de cualquier viaje largo. Supongamos un ejemplo no consentido. Si la presión del inflado es inferior a la recomendada, este neumático va a necesitar ser inflado hasta alcanzar la presión correcta, ¿no? Y muchos de los usuarios lo hacen con aire común o con nitrógeno, que en el fondo, ya les voy a decir por qué, eso se trata de lo mismo, ¿no? Y justamente, ¿por qué? El nitrógeno es un gas inerte, no inflamable, no es más que aire seco con ausencia de oxígeno. El aire del ambiente contiene aproximadamente un 78% de nitrógeno, de lo que se ha visto. Y debido precisamente a las propiedades de inercia del nitrógeno, este se emplea a menudo en los neumáticos que justamente están o se mueven en entornos muy exigentes. Esa es la única diferencia para poder inclinarnos entre el uso de uno u otro elemento para el inflado de los neumáticos, ¿no? El nitrógeno es más estable, ayuda a combatir las variaciones de presión, temperatura del neumático, ¿sí? Y por eso es lo que a veces se escoge este tipo de elemento, ¿no? Sobre todas las cosas, se recomienda que usted no circule con baja presión inflado o también con sobrecarga, demasiado inflados por las tensiones excesivas, ¿no? Ya vamos a ver también un videito que nos va a ampliar un poquito más este tema. Obviamente, recordarles a ustedes que si cuidamos nuestros neumáticos, también cuidamos nuestra vida y las de los demás. Ahora bien, ¿qué es lo que genera circular con una presión baja en los neumáticos? Que se dé un reventón en los neumáticos, ¿sí? Que haya una deficiente frenada, ¿no? Y estoy volviendo a la explicación acá. Aquí ya tengo un esquema ya. ¿Sí? Que precisamente no haya estabilidad en curvas y que haya lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Presión baja. Desgaste precisamente en los lados de la banda de rodadura. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si usted circula con la presión alta que tenemos acá? Acá, en cambio, vamos a tener menor capacidad de agarre, porque es mínima la superficie que está en contacto con el piso, y va a haber un desgaste exagerado
en el centro, ¿sí? Esa es la condición. Lo que nos indica es llegar a este nivel de correcto inflado, presión correcta, ¿no? Tengan mucho cuidado con esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted estaría circulando con cantidad de aire cero o nula? ¿Qué es lo que sucede? Una cuestión, no hay que confiarse demasiado o de pronto sentir que está llanta baja y tratar de circular a velocidad baja. Los neumáticos se desgastan, ¿sí? Se desgastan. No pueden ser arregladas correctamente. No le van a realizar la reparación. Se van a negar, ¿por qué? Porque ya se generaron daños. Ya hubieron afectaciones muy graves. Hay apariciones de surcos, se desgastan, ¿sí? Se destrozan prácticamente los neumáticos. Es decir, no podemos nosotros circular más en el momento que detectemos que estamos con llanta baja. Obviamente esto al inicio probablemente va a ser muy difícil para nosotros por la falta de experiencia, pero hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Usted aprieta el filo de la llanta contra el neumático, hablando de llanta como el aro, ¿sí? Y en ese momento está creando surcos que lo va a inutilizar definitivamente. Es decir, no va a estar un parchecito, digámoslo así. No va a haber reparación. La posibilidad es que va a comprar nuevos neumáticos, va a haber un gasto imprevisto y también no es que yo sustituyo solamente el neumático eh, desgastado o hinchado o desinflado o lo que sea, o llanta baja. Va a tener que cambiar las dos ruedas del mismo eje. Mucho ojo con eso. La reparación, sustitución, cambio, alternación, etcétera, siempre se lo hace en pares. Eso creo que sí las ha de haber manifestado, ¿no? Y esto es en caso de que ustedes tal vez cuenten con un manómetro a mano, o probablemente como estábamos viendo en la sesión anterior, respecto de la revisión de los niveles, ¿sí? En este tema de la presión no me atrevo a dar un valor, por cuanto, como les digo, depende de el tipo de vehículo, si este está cargado, el tipo de capa de rodadura por la cual va a circular, todos los factores que justamente varían estos rangos. Por lo tanto, no me atrevo a dar un valor. Es importante que usted compare, si es que tiene a mano un manómetro, la presión con la que le dice el fabricante que le recomienda para el vehículo. Si no, complete el nivel que tiene que realizar. Obviamente, antes de terminar esta exposición, acá tenemos nosotros el centavito. Y alguien probablemente habrá escuchado de que a través del centavito usted puede medir el desgaste de sus llantas, ¿no? Ya hablamos de la presión, ya hablamos del desgaste, ya hablamos de la selección del tipo. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros medir el desgaste de su neumático. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, nos indica que conducir un vehículo con llanta lisa, es decir, sin abrazo, ¿sí? Desgastada, puede sancionarle al conductor con 5 a 15 días de pena privativa de libertad. Esto está en el artículo 172, de que se prohíbe la circulación de vehículos con las llantas en mal estado. Roturas, una. Si están lisas, dos. Y si están deformadas, tres. O en su defecto, si la banda de rodadura tiene un labrado inferior a 1.6 milímetros, como les decía, ¿no? Para vehículos livianos y obviamente 2 milímetros para vehículos pesados. Ahora bien, una recomendación como en todos los temas que nosotros hemos visto. Eh, no es recomendable que los llevemos al límite máximo, ¿sí? Eh, evitemos el desgaste mayor de los neumáticos, no circulemos el desgaste al máximo. Yo diría, mi criterio muy personal, de que el menor labrado sería 3 milímetros. ¿Por qué? Porque la adherencia en la superficie mojada, sobre todo,
es gravemente afectada. Recuerden, si no tienen las llantas el lugar por donde pueda evacuar, en primer lugar, el agua, de por sí ya es un problema. De segundo, que no tenga el labrado adecuado, ¿sí? Ya es otro agravante, no hay la capacidad de agarre, entonces no podemos poner en riesgo esta condición. Todo neumático viene, depende del fabricante, con un indicador de desgaste en la banda de rodamiento. Es una banda sólida horizontal que está dentro del labrado. Fijémonos atentamente, hagámoslo. Y justamente nueva, si esta está nueva, está obviamente al fondo de la huella. Y en una desgastada estará ya prácticamente a un nivel más cercano de lo que usted ya ha rodado, la ha desgastado, ¿no? Entonces, de ahí también el primer indicador. Sí, por supuesto, tenemos que este ya está superado. ¿Cómo verificamos, no? He ahí la prueba del centavito. Obviamente, ¿cómo hacemos este pequeño test? Usted coloca dentro de las ranuras, ¿no? Lo ingresa obviamente con la cabecita del señor Abraham Lincoln, que es el centavo americano, moneda de cambio en el Ecuador, ¿sí? Justamente lo pone con la cabecita hacia abajo, ¿sí? Y si la profundidad de la huella le cubre o roza el cabello de este personaje, Abraham Lincoln, la llanta todavía tiene lo mínimo, ¿no? Los 1.6 milímetros de profundidad requerido. Pero si en su defecto, y alerta con esto, existe un espacio entre la cabeza y la huella de la llanta, entonces es momento inevitable de cambiar los neumáticos. Y hágalo de urgencia. No se exponga, no ponga en riesgo su vida, ni la de los demás, y hágalo de manera inmediata. Porque esa sería una forma de previsión también de seguridad que tanto hemos hablado nosotros en todas estas temáticas que hemos tratado. Sí, y que ustedes también sepan de acuerdo a qué condiciones se escoge un neumático, cómo hay que circular, cuál es el nivel de presión también que tiene, etcétera, ¿no? En el video que vamos a ver a continuación, bueno, comúnmente nosotros estamos familiarizados con la unidad de las PSIs, que son libras por pulgada cuadrada, traducido al español. Tenemos los bares, ¿no? El bar es 14.5 libras, la equivalencia, o aproximadamente el bar se lo toma como una atmósfera, o alguien que es un poco más científico y estudioso, la atmósfera equivale a 100.000 pascales o a 100.000 newtons por metro cuadrado, ¿no? El tema del PSI es una unidad de presión del Sistema Internacional de Medidas que se lo utiliza para el aire comprimido. Está comprimido, está dentro de la cámara de un neumático.